La primera parte de este curso consiste en entender qué es un proyecto. Vamos a entender un proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas que permiten obtener un objetivo común. Este objetivo común es la meta que se quiere alcanzar, y el conjunto de actividades interrelacionadas es aquello que requiere ser programado. Para ello, se necesita una idea clara de cómo se obtendrá el proyecto, y cuáles son las expectativas de este. Es muy importante desarrollar una definición clara de lo que se requiere del proyecto. Lo anterior es importante para entender cómo se programará la secuencia de actividades y recursos que se van a utilizar para que estos sean administrados eficientemente. Entonces, vamos a pensar en un proyecto como un proceso dinámico. Los proyectos nacen, se estructuran y se cierran cuando se logran los objetivos que se buscaron originalmente. Siguiendo este razonamiento, entonces vamos a establecer cuáles son las piezas o fases en las cuales se desglosa un proyecto. La primera fase es el inicio. El inicio de un proyecto requiere necesariamente de una definición del alcance. Esta definición es lo que tenemos que definir para poder entender qué es lo que se requiere o se espera del proyecto. En la definición de alcance, es muy importante plantear lo que debe ser aprobado por el cliente. Es decir, por el dueño del proyecto. El cliente debe entregar una definición clara del alcance, para evitar generar una falsa expectativa de lo que se espera del resultado del proyecto. Es muy importante que con la definición del alcance, el cliente quede enteramente satisfecho. Cuando el alcance está aprobado por el cliente, entonces recién podemos empezar a definir qué recursos se necesitarán para poder crear la secuencia de actividades que permitirán desarrollar el proyecto. El alcance, en sí mismo, tiene varios contenidos. Por ejemplo, es lo que se va a hacer, en términos de tiempo, costo o de metas realizables. También describe lo que se incluirá, o no se incluirá como servicio o producto. Por lo tanto, es muy importante hacer una definición clara del alcance, antes de iniciar cualquier proyecto, porque de esta definición es que nace el uso eficiente de todos los recursos que después van a estar vinculados con el proyecto. La definición del alcance, en Metro Operador, es el documento de términos de referencia, que define cuáles van a ser los criterios sobre los cuales se va a diseñar el proyecto, y es una de las cosas más importantes al inicio de un proyecto. Una vez que éste se ha definido, se prosigue con la segunda etapa, que es la de planificación. La planificación del proyecto utiliza como insumo el alcance. El planificar el alcance es una definición que se construye en conjunto con el cliente, y éste debe estar completamente de acuerdo con lo que se incluirá o no en el proyecto. Una vez que se acuerdan lo que se hará, se debe comenzar con la planificación del proyecto, que consiste en definir cómo van a ser utilizados los recursos, y cómo se van a secuenciar las actividades para poder hacer un proceso planificado. Para esto, se pueden utilizar algunas herramientas de gestión, como por ejemplo, ProactiOffice, Project, Primavera, u otras que ayuden a desarrollar el plan de proyecto como una secuencia de actividades interrelacionadas. El uso de herramientas de gestión permite facilitar la gestión para llegar al resultado esperado. La fase de planificación involucra muchas disciplinas, muchas reuniones y mucha coordinación, y es donde se genera el plan del proyecto, el cual es revisado y aprobado por el cliente. Una vez aprobado el plan, entonces el proyecto entra en su tercera fase, que es la de ejecución del proyecto. La fase de ejecución consiste en ejecutar con los plazos previstos cada una de las tareas y actividades del plan del proyecto. Estas tareas pueden tener uno o varios responsables, y también pueden incluir a contratistas y proveedores. El jefe de proyectos es quien tiene que hacerse cargo de que cada una de esas tareas se ejecuten en los plazos y costos programados para no generar desviaciones en el proyecto. Entonces es muy importante poder asignar un responsable a cada una de las tareas que se asignan en los proyectos.
Después de estructurar la planificación y de revisar esta con los interesados del proyecto, entonces, cada uno de estos será responsable de ejecutar las tareas del proyecto que tengan asignadas, buscando mantener el proyecto en línea con los plazos y los costos. El trabajo de vigilar cómo funciona esta ejecución se denomina control. La fase de control del proyecto nos permite medir el desempeño de lo real, en comparación con lo planificado, para poder saber si estamos avanzando respecto al plan del proyecto. También nos permite conocer si existen cambios o ajustes de tareas complementarias, que no hayan sido consideradas en un principio, y que son necesarias para desarrollar el proyecto. Cuando el proyecto entra en su etapa de término, entonces se comenzará la fase de cierre del proyecto. La fase de cierre es aquella en la que se da nuevamente conformidad a los alcances originales del proyecto. Se liberan los recursos y se realiza el cierre administrativo del proyecto. Hasta aquí, lo que podemos observar es una constante, que es una regla clave en los proyectos. Esta regla nos muestra que los proyectos requieren mucha coordinación, mucho trabajo de equipo, y requieren siempre la aceptación del cliente. Esta aceptación es muy importante para poder asegurar que se está cumpliendo con las expectativas que fueron pensadas al principio del proyecto. Manejar proyectos requiere de experiencia y conocimientos, y de tomar holguras en el planeamiento para evitar tener plazos muy ajustados o costos muy limitados. Requiere también identificar los hitos de los plazos y pagos, con el fin de estructurar una proyección real de tiempos y costos. También, hay que tener una idea experimentada de los plazos que pueden tomar determinadas actividades, y una idea muy clara de cuál es la secuencia de actividades que deben ser programadas. Una vez que el proyecto ha sido planificado, se debe hacer gestión sobre el trabajo de equipo, que permita que cada responsable pueda gestionar su parte en el proyecto, y que permita que no se escapen los plazos y los costos previstos. El éxito de un proyecto consiste en una clara interrelación con cada uno de los responsables de las tareas, de los proveedores, de los contratistas, y de los interesados. Esto permitirá estructurar un proceso en el cual el cliente debe estar permanentemente informado. Una clase muy particular de proyectos son los proyectos de ingeniería. Los proyectos de ingeniería nacen con una idea, que después de ser modelada, pasa a una versión llamada perfil. Entenderemos que el perfil describe los conceptos clave de esa idea, sus alcances iniciales y las expectativas que tengan el patrocinador o cliente. El perfil no es suficiente para llevar el proyecto a una realidad, ya que construir con un perfil tiene un margen de error muy alto. Por lo tanto, es necesario entonces elaborar el perfil haciendo un estudio llamado ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual es la elaboración del perfil, y establece los conceptos de ingeniería que van a profundizar ese perfil, para llevarla a un proyecto de prefactibilidad. La prefactibilidad se convierte en una ingeniería básica, llamada estudio de factibilidad, y en base a este estudio de factibilidad, es que se desarrolla la ingeniería de detalle. Sobre la base de la ingeniería de detalle, se obtienen los planos que permitirán construir el proyecto. El pasar a la etapa de la construcción, sin haber realizado un estudio, implica enormes riesgos. Por eso es muy importante, que antes de construir, exista una ingeniería que nos permita estar seguros de lo que vamos a construir. En los proyectos de ingeniería, existen costos y plazos distintos, que van desde una idea inicial hasta la construcción. Esos plazos y costos hacen que los proyectos vayan madurando. Esa maduración en el tiempo es muy variable, y depende de la inspección continua del proyecto. La ingeniería de detalle que se requiere para construir requerirá de equipos multidisciplinarios, revisión de planos y de una serie de especificaciones para que el constructor no pierda tiempo modelando, y pueda ejecutar los planos de acuerdo a la ingeniería, para que posteriormente pueda entregar la documentación final. Para ello,
Se va a tener que pasar por todas estas etapas, las cuales son muy importantes en la vida de un proyecto.